bíblico, We're going to continue with the biblical story, la serie, la historia bíblica de la redención Antiguo Testamento. the biblical story of the Old Testament, of the redemption. Y en esta mañana And in this morning, nos ocupamos del episodio número 7, we're going to occupy on the episode number 7, el pacto de Dios con Abraham. God's covenant with Abraham. Es importante que usted no falte cada domingo, It's very important for you not to miss every Sunday, porque hemos comenzado un estudio de la Biblia because we have begun with a Bible study para entender el tema de la redención to understand the theme of redemption y cómo este asunto de la redención and how this case of redemption no fue algo que se inventó en el Nuevo Testamento, was not something that was invented in the Old Testament. sino que es algo que está a través de toda la historia de la Biblia. It's something that was through the whole Bible. Vamos a ir desde Génesis hasta Malaquías, We're going through from the beginning of Genesis through Malachi, todos los libros del Antiguo Testamento, all the books from the Old Testament, y vamos a ir viendo cómo la redención and we're going to see how redemption era el plan maestro de Dios. was the master plan of God. Y en esta mañana And this morning, estaremos ahora ocupados we're going to be occupied con la persona de Abraham, with the person of Abraham, uno de los personajes que encontramos a través de todo el Antiguo Testamento one of the characters that we will find throughout the whole Old Testament e incluso del Nuevo Testamento. and even in the New Testament. Pero ¿cómo llegamos a Abraham? But how do we get to Abraham? ¿Cuál es su origen? What is his origin? ¿Qué significancia tiene? What significance does it have? ¿Qué motivo hace que sea mención en toda la historia de la Biblia? Which motive makes it a mention in the biblical history? Para entender un poco, To understand a little bit, la semana pasada quedamos en el diluvio. the past week we have be there in the flood, El juicio del diluvio. El juicio de Dios sobre las naciones. the judge of God through the flood. Y cuando el diluvio finalmente fue derramado And when the flood was spread, y finalizó el tiempo donde los sobrevivientes de este juicio lograron escapar, and the time when the survivor of the judgment managed to escape ended, entonces la Biblia nos deja de nuevo con la historia de la raza humana. and the Bible now leaves us with the human race. Con el diluvio solamente 8 personas que sobrevivieron a aquel juicio. Only in the flood, only 8 persons were saved. Solamente 8 personas lograron escapar. Only 8 persons managed to escape. El capítulo 7 de Génesis, versículo 13, In chapter 7 of Genesis, verse 13, dice: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. in the same day entered Noah and Shem and Ham and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the 3 wives of the son with them into the ark. Solo 8 personas lograron entrar en el arca. Only 8 persons managed to enter the ark. Estas son las familias de los hijos de Noé, These are the families of the sons of Noah, por sus descendencias. by their offspring. Y de estas 8 personas And from these 8 persons, se esparcieron todas las naciones que conocemos hasta ahora. were scattered on the earth right now. De ahí vienen los europeos, And now from there Lo- were the Europeans, los asiáticos, the Asians, los latinoamericanos, the Latin Americans, los americanos, the Americans, los caribenses. the Caribbeans. Todos procedemos de 8 personas que sobrevivieron al diluvio. We all come from the 8 persons that were saved from the flood. Y ahora encontramos al Señor And now we find God a través de la lectura de Génesis 9:26. we find God through Genesis 9:26, 9:26, dándole autoridad al hombre para bendecir. giving authority to man to bless. Primero el hombre es bendecido por Dios al principio de la creación.
First, man was blessed by God at the beginning of creation. Pero ahora Dios traslada autoridad al hombre. Now God gives authority to man. Y ahora el hombre puede bendecir también. And now man can bless also. Y no solamente puede bendecir, And not only can he can bless, sino que también puede maldecir. he can curse also. Era un nuevo gobierno en la tierra. It was a new government on earth. Y entonces necesitamos hacer todo este recorrido We need to do all this going through para poder entender cómo llegamos al capítulo 12 de Abraham. so we can understand how we reached there in Genesis chapter 12. Porque parece que la gente tiene una idea equivocada de Abraham. Because it might seem that people nowadays have the wrong thinking of Abraham. Algún sector de la iglesia, Certain section of the church, cuando lee el llamado de Dios a Abraham, when they read the calling of Abraham, se imagina un Abraham que era un pagano en tierra de paganos. they imagine Abraham as a pagan in a land of pagans. Pareciera ser que la gente no conoce al Dios de Adán y Eva. It seems that people doesn't know the God of Abraham and the God of Adam and Eve. Pero eso no es lo que dice la Biblia. But that's not what the Bible says. Porque cuando el diluvio terminó, Because when the flood ended, entonces dice que Dios le dio ordenanzas a Noé y a su familia. it seems that God says that God gives authority to Noah and his family. Y entonces encontramos nuevamente al hombre We find again the man haciendo culto a Dios. giving calls to God. Es decir, que no estamos hablando It seems that we're not talking de 8 sobrevivientes from 8 persons that were saved que salieron del arca that came throughout the ark y escaparon del juicio. and escaped from judgment. Y ahora dicen, bueno, ahora no sabemos si Dios existe o no existe. And they say that if God exists or not. Sino que estamos hablando de una familia Now we're talking about a family que se escapó del juicio escaped from judgment. porque hallaron gracia delante de They Dios. find grace in front of God. Y entonces encontramos a Abraham en el capítulo 12. And we find Abraham in chapter 12. De Noé tenemos a Cam, From Noah we have Cam, Sem Sem, y Jafet. and Japheth. De ellos tres From those three, fue la expansión de todas las naciones. all those nations were spreaded. Pero Sem But Sem es el linaje, is the lineage, es la descendencia the descendant que sigue con el temor de Dios, that follows the faith of God, que se convierten en servidores de Dios. that converts the servants of God. Pastor, ¿de dónde usted saca todo eso? Pastor, where did you get all these things from? De la Biblia. From the Bible. Génesis capítulo 9, Genesis chapter 9, versículo 26. verse 26. Dice la palabra, Says the word, bendito por Jehová mi Dios, and he said, blessed be the Lord of God, sea Sem Shem, y sea Canaán su siervo. and Canaan shall be his servant. Entonces, ¿a quién está bendiciendo Noé? And Noah is blessing whom? A Sem, Sem, uno de sus hijos, one of his sons, el primogénito, the first one, firstborn. los que se conocen como semitas. The one that were known as Semitas. Y de ese linaje, And from that lineage, Noé le dice, tú serás bendito de Dios. and Noah says you'll be blessed by God. ¿Y por qué Noé le dice que será bendito de Dios si no le conocía? And why Noah said that you're going to be blessed by God if you didn't know him? Porque Noé impartió la fe y al Dios de sus padres que él había conocido. Why Noah Transmitió la fe del Dios de ellos. why Noah transmitted the faith in God through them? Entonces, cuando habla con su hijo Sem, When he talks with his son Sem, le dice, tú vas a ser un bendito de Dios. you're going to be blessed by God. ¿Y qué le dice a Canaán? And what did he say to No le Canaan? dice que será un bendito. He didn't say that you're going to be blessed. El versículo 25, For, verse 25, él pronuncia una maldición he says he pronounced a curse sobre su hijo Canaán. to his son Canaan. Y a Jafet And Japheth, le dice que Dios lo va a engrandecer. and he will be
be great. y que habitará en las tiendas de Sem, And he will be in the tents of Sem. y que Canaán será siervo de Sem y de Jafet. And Canaan will be servant of Sem and Japheth. Y entonces ahí empieza la propagación de las personas de nuevo. And now you can see that they're going to be spread out all the generations. ¿Y de dónde viene Abraham? And where does Abraham come from? Abraham es de la descendencia de Sem. Abraham comes from the lineage of Sem. No podemos pensar We cannot think en una familia que es católica in a family that is Catholic o evangélica or evangelical o mormón or Mormon, y que los hijos no saben nada de esa religión. and the son who doesn't know about that religion. No, somos educados en la religión de nuestros padres. We're educated through the religion of our fathers. Abraham fue educado en la fe de Sem. Abraham was educated in the faith of Sem. Pero dice la Biblia But the Bible says, nuevamente now again, que las generaciones, the generations, la descendencia de Can, the descendants of Cain, los cananitas, the Canaanites, empezaron a corromperse begin to contaminate y comenzaron a pecar and begin to practice sin y comenzaron a practicar lo que no agradaba a Dios. and begins to practice things that God doesn't like. Y habitaban todos en una misma tierra. And all of them were habitated in one land. Y allí es donde estamos en el capítulo 12, And now we're there in chapter 12, el versículo 1. verse 1. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Now the Lord has said unto Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela Get thee out of thy country, y de la casa de tu padre and from thy kindred, and from thy father's a house, a la tierra que yo te mostraré. unto a land that I will show thee. Él estaba con toda la familia, He was with all his family. pero la familia se había corrompido. All his family had contaminated. Y Abraham estaba conservando el linaje de Dios. And Abraham was conserving the lineage of God. Pero las probabilidades de que se contaminaran eran muy altas. But the probability to be contaminated was very high. Cada día que pasaba, Abraham iba identificándose más con los semitas, con los cananitas que con los semitas. Every day passing, Abraham was seeming like the Semanitas as the Canaanitas. Y Dios no iba a repetir la misma historia del diluvio. And God is not going to repeat the same history as the flood. Entonces ahora el propósito de Dios comienza separando una familia en específico. And now the purpose of God is going to separate one family. Esta no era una familia de paganos This is not a family. This is not a pagan family. o una familia que estaba dedicada al pecado. This is not a family that was dedicated to sin. Este era un hombre que tenía temor de Dios. This is a man that has a fear of God. Ese es el desafío que tenemos hoy como iglesia. This is the challenge that we have nowadays with the church. Entre todas las habitantes de la tierra, With all the inhabitants from the earth, Abraham y Sara, Abraham and Sarah, nadie más. nobody else. Entre tanta gente, From all the people, unos pocos. a couple of them. No podemos asombrarnos We cannot be astonished. que la iglesia, The church, con el pasar del tiempo, from the passing of time, somos cada vez más una minoría. some of days we're going to be a minority. Cada vez somos una minoría. A couple of days we're going to be a minority. La gente no quiere vivir para Dios. People doesn't want to live. La gente no quiere tener normas, People doesn't want to have mandamientos, the commandments orden, or order, límites. limits. La gente quiere libertad. People want to have liberty. Libertad. Liberty. Ese es lo que la gente proclama. That's what people proclaim. Y Dios llama a Abraham. And God called Abraham. Y entonces estamos ahora con lo que se conoce como el pacto de Dios con Abraham. And now we're here with God's covenant with Abraham. Y este pacto de Dios con Abraham, And this covenant, this pact with Abraham, si no tenemos todo el resumen que hemos hecho esta mañana, if we don't have all this summary that we've been through this morning, podemos caer en el error que la gente siempre cae. we can fall in error as people tend to fall. Porque Dios elige a esa persona. Because God has chosen that person. Puede parecer que el pacto de Dios con Abraham It
it seems that the covenant by God with Abraham, puede parecer un acto arbitrario, it can be arbitrary pact. pero no es un acto arbitrario. It's not an arbitrary pact. Dios está llamando a Abraham God is calling Abraham, y Abraham respondió a Dios. and Abraham answered to God. Dios llamó a Abraham God called Abraham, y Abraham respondió a Dios. and Abraham responds Ese to es el God. punto número 1 del desarrollo. And that's the first point of the development. No se trata de que Dios escogió a Abraham It doesn't seem that God called Abraham, y Abraham seguía viviendo como él quería. and Abraham lives as the way he used to live. Ya él era un hombre temeroso de Dios. He was a feared man. Y cuando Dios lo llamó, And when God called him, él afirmó su temor a Dios. he firmed his fear to God. Y Dios le dijo, vete de tu tierra. And he says, go to your land. Y él no empezó a cuestionar a Dios. And he didn't ask God, Dios, questions God. Dios le dijo, vete de tu tierra Go to the land, y de tu parentela and from my kindred, a una tierra que yo te voy a mostrar en el camino. until a land that I will show thee. Y Abraham dijo, ¿qué clase de plan loco es este? And Abraham says, what kind of crazy plan is ¿Tú, this? tú quieres que yo deje mi gente? Do you want me to leave my people ¿Tú behind? quieres que yo deje mis Do costumbres? you want to leave my customs, my habits ¿Quieres que behind? deje mi parentela? Do you want to leave my lineage behind? ¿Y ¿Quieres que me vaya a una tierra Do you want me to go to a country, a land? que no me has dicho cuál es? You didn't tell me which is, ¿Que me which vas one a, que me vas a mostrar después? is. You're going to show me later on. Esa es la actitud de la sociedad actual. This is the attitude from society nowadays. Todo lo de Dios lo cuestiona. Everything from God, they question. Todo lo de Dios tiene un punto de cuestionamiento. Everything from God, there's a point of questioning. Pero cuando hablamos de tener la bendición de Dios, But when we talk about getting a blessing from God, todo el mundo quiere la bendición de Dios. everyone wants to get the blessing of God. Pero cuando queremos obedecer, But how many of us wants to obey? ahí está el problema de la sociedad de ahora. There's the problem of society nowadays. Todos dicen que Dios me bendiga, And everyone says that God bless me, que Dios bendiga mi that casa, God bless my house, my home. pero cuando queremos obedecer a Dios, But how many of us wants to obey God? Abraham no cuestionó a Dios. Abraham didn't question God. Dice la Biblia que él se fue. And the Bible said that he went. Y él dijo, a la tierra que Dios me muestra, ya yo llegaré. The Aleluya. land that God showed me, I will go there. La iglesia no se trata ser creyente en Cristo, The church doesn't mean that we have to be believers, followers of no God. se trata de un cristianismo sin obediencia. It doesn't mean that it's a Christianism without obedience. Eso no es cristianismo. That's not Christianism. Puede ser religión, Maybe it is religion. pero no es cristianismo. It's not Christianism. El cristianismo es un compromiso The Christianism is a compromise. de obedecer la palabra de Dios. Obey the word of God. Aleluya, su nombre es gloria. Name of Jesus. Entonces Dios llama a Abraham Now God called Abraham, y él obedece and he obeys al llamado de to Dios. the calling of God. Y ahora entonces Dios hace un pacto con él. God made a pact, a covenant with him. Y los pactos And a pact, a covenant, son acuerdos are agreements entre dos personas, between two persons. donde Where en la antigüedad in antiquity, el pacto, the pact, que es una especie de contrato, it's like a species of contract. como lo que usted firma con el banco cuando hace una hipoteca o un préstamo. The ones that you sign when you go through a loan to bank or a loan for your house. Y hay unas condiciones que usted tiene que cumplir. There's a certain commissions that you need to comply. En la antigüedad, In the antiquity, el pacto the pact no se firmaba en un documento. that wasn't signed through a document. La forma como se hacían los pactos, The form that pacts were done. se tomaba un animal, You get an animal, un becerro a lamb, o una oveja, a lamb or a cow, y entonces se partía en pedazos el animal. and the animals were cut in parts. Y las personas que hacían el pacto And the person that were the pacts were done, pasaban por encima de la sangre del animal partido en pedazos going through the blood of the animals that were cut in parts. y decía, así me haga Dios, And they said, to be like this, to be done, God. como yo le hemos hecho a este animal.
like we have done to this animal. si yo no cumplo mi palabra contigo? If I don't fulfill this word with you. Y la otra persona The other person también hacía lo mismo. do the same. Caminaba sobre el animal partido, Walk sobre el on the animal animal muerto, that's dead, y caminaban descalzos sobre el animal, and walk barefoot onto the animal, y pisaban sus vísceras y la sangre. and walked into all the blocks and all the. Y la otra persona decía, And the other person says, si yo no cumplo, if I don't fulfill, que Dios me haga como le hizo a este animal. then may God do like this animal was done. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham, When God made the covenant with Abraham, Abraham no podía cumplir con Dios ese pacto. Abraham cannot fulfill that pact with God. Por eso se conoce el pacto de Abraham Now it can be shown as the pact of Abraham, como un pacto incondicional. like an unconditional pact. Y la escritura dice And Scripture says que cuando Dios juró, that when God cuando Dios prometió when God promised a Abraham to Abraham las bendiciones the blessings y hizo el pacto con él, and did the pact with him, dice que no pudiendo jurar, he cannot que no pudiendo pactar he cannot pact con uno igual que él, the one same as him. juró por sí mismo. He packed at himself for himself. Es decir, And it says que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, that when God made the covenant with él le dijo, Abraham, Abraham, tú no estás en mi nivel. it says, Abraham, you're not at the same level. Otro igual que yo tiene que hacer el juramento y caminar sobre los animales muertos. Another person like you needs to be as a pact and walk through this that animal. Entonces Dios le dijo, yo voy a jurar por mí mismo. And God says, Yo voy a pactar por mí mismo. I'm going to pact with myself. Yo voy a prometer por mí mismo I'm going to promise myself. que en ti serán benditas todas las naciones de la All tierra. the nations are blessed through you. Y que bendeciré los que te bendijeren. Be blessed for those who be Y blessed. que maldeciré los que te maldijeren. And cursed for those who curse. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A su nombre sea la gloria. Den ese aplauso al Señor en esta mañana. Hallelujah. Entonces, este pacto que Dios hace con Abraham And now this covenant that God makes with Abraham es un pacto que tiene tres promesas, que incluía tres promesas. this is a pact that has three promises. La primera promesa es una tierra para su descendencia. The first promise is a land for their offspring. Esa descendencia es la nación de Israel. That descendants is the nation of Israel. Literalmente, geográficamente, una tierra que Dios le prometió a los israelitas. Literally, geographically, it's a land that God promised to the Israelites. Y aquí cuando hablamos de Abraham, And here, when we talk about Abraham, estamos hablando del padre de los judíos we refer to the father of the Jews y del primer hombre que se constituyó en el primero de la nación de Israel. and the first man that was the first one of the Israel. Entonces, la primera promesa es una tierra para su descendencia. And the first one is the promise of a land for their offspring. Y le dice, y haré de ti, punto número 2, y haré de ti una nación grande. And I will make of you a great nation. Característica que se cumple en la posteridad de Ismael y de Isaac y en las simientes espirituales de Abraham. A characteristic that is fulfilled in the posterity of Ishmael, of Isaac, and the spiritual seeds of Abraham. Como ya dije, As I said before, cuando hablamos entonces de Abraham, when we talk about Abraham, nos referimos al padre de los israelitas. we refer to the father of the Israelites. Su historia comenzó con Abraham. His story begins with Abraham. Por lo que para un israelita hablar de Abraham en un sentido estricto For an Israelite to speak about Abraham in a strict sense era referirse a su origen, was to refer to his origin, pero a un origen de un hombre que ganó el título más alto, el amigo de Dios. but to an origin of a man who has earned the highest title, friend of God, Un hombre que era temeroso de Dios, a man that feared God, pero también un hombre que es conocido como el padre de la fe. a man that was known as the father of faith. Y esto tenía tanta reverencia y tanto sentido y importancia This has a lot of reverence, a lot of importance, a lot of
sins, al punto que cuando un israelita llevaba una ofrenda a Dios, that to the point that when Israel brought an offering to God, se le exigía repetir lo que se conoce como el Shema de Abraham. he was required to repeat what is known as the Shema of Abraham. ¿Qué era esto del Shema de Abraham? What is this type of Shema of Bueno, Abraham? era un tipo de credo primitivo. It was a type of primitive creed. Era una profesión o confesión de fe. It was a profession or a confession of faith. Y ese credo está en Deuteronomio capítulo 5 al 9. Capítulo 26, 5 al 9. And this creed was in Deuteronomio capítulo 26, 5 al 9. Deuteronomy chapter 26, verse 5 till 9. Y permítame leerle ese credo del Shema de Abraham. Let me read this creed from Shema of Abraham. Dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y nos dio esta tierra. And thou shalt speak and say before the Lord thy God, Assyria ready to perish was my father. And he went down into Egypt and sojourned there with a few, and became there a nation great, mighty, and populous. Entonces cuando hablamos de Abraham, And when we talk about Abraham, no estamos hablando de cualquier personaje. we aren't talking about Cualquier personaje. somebody else. Estamos hablando de un personaje que tiene una significancia que trascendió la historia para la nación de Israel. We're talking about a person that transcends the people of Israel. La segunda promesa del pacto de Dios con Abraham The second promise of the covenant with Abraham, era la promesa de la bendición. the promise of blessing. Él sería bendecido para bendecir. He will be blessed to bless. Capítulo 12 de Génesis, verso 2. Chapter 12 from Genesis, verse 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. And I will make of you a great nation. I will bless you, and I will magnify your name, and you will be a blessing. Te bendeciré, y la promesa te bendeciré que se cumple tanto con riquezas terrenales como con riquezas celestiales. And I will bless you, which is fulfilled so much with earthly riches as with celestials. Y dice, engrandeceré tu nombre. And I will magnify your name. Esa promesa de bendición incluía engrandeceré tu nombre. And that promise is to magnify his name. Y efectivamente no hay nombre más venerado fuera del nombre de Cristo que Abraham. And in fact, there's no other Nombre más venerado fuera del nombre de Cristo que Abraham. And there's no name more revered outside the name of Christ than that of Abraham. Y en el punto D de la segunda promesa And point D of the second promise, le dice, y serás bendición. and you will be a blessing. Esta bendición se extiende a la simiente física de Abraham This blessing extends to the seed physics of Abraham mediante Isaac y Jacob, through Isaac and Jacob, pero también se extiende a los gentiles. and also to the Gentiles. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículos 13 y 14. That's what Apostle Paul says in Galatas 3, verse 13 to 14. Y luego tenemos la tercera promesa de ese pacto, Now we have the third promise of this pact. que es la promesa más grande de todas, It's the big promise of all. y es la promesa de su simiente. It's the promise of his seed. Y él le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. In your seed, all the nations of the earth will be blessed. Él le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. In your seed, all the nations of the earth will be blessed. Ahora, no se está refiriendo And it's not referring a la simiente física de la nación de Israel, at the physical seed of the society of Israel. sino que se está refiriendo It's referred to a la venida del Salvador. the coming of God. El apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, The apostle says through the letter of Galatas, que dice que cuando habla de la that simiente, when he talks about the seed, Pablo dice, no dice las simientes, the apostle Paul doesn't say the seeds,
sino la It simiente. says the seed. Y Pablo dice, porque no se refería Apostle Paul said it's not referring en to cuanto a los descendientes como nación de Israel, the descendants from Israel. sino que se refería a Cristo, el Salvador. It's referring to Christ, the salvation. Porque Jesús viene del linaje de Abraham, de la nación de Israel. Because God comes from the lineage of Abraham. Entonces esa promesa de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, And that seed from that your seed, all the nations of the world will be ya blessed. no está hablando de una bendición que viene de Abraham, It's not talking about the blessing that comes through Abraham en el sentido estricto de él como persona, in a strict, en el sentido estricto de él como persona, in a strict way of a person. sino que ahora nos está hablando de una bendición Now it's talking about a blessing que la heredamos a través de Cristo, que es el Salvador y el Redentor de la humanidad. that we Aleluya. heard from Christ our Savior. Debemos ser cuidadosos We need to be very cautious de no to pensar not think que los hombres son los que bendicen a los hombres. that men bless us, men bless men. Nosotros somos mediadores o servidores de Dios en la tierra. We're servants of God on earth. Nosotros no tenemos la preponderancia de bendecir a nadie, We don't have el poder de bendecir a nadie. the power, the authority to bless another one. Si usted recibe algún beneficio a través del ministerio que Dios nos ha dado, If you get such benefits through del ministerio que Dios nos ha dado, ministry that God gave us, ese beneficio no viene de mí. that benefit doesn't come from me. Dios se lo dio a través de mí, God gave me through me, pero lo recibió de Dios. but I have received it from God. La gloria es de Dios. The glory is from God. La honra es de The Dios. honor is from God. La alabanza es de Dios. Worship is from God. Bendiga a su pastor. Bless your pastor. Ore por su pastor. Ore por su pastor. Pray for your pastor. Dele gracias a Dios por su pastor. Thank God for your pastor. Respete a su pastor. Respect your pastor. Honre a su pastor. Honor your pastor. Pero su pastor es un ser humano. But your pastor is a human No being. es Dios. It's not God. El único que merece la The gloria only one that deserves the es glory el is Señor. God. ¿Qué tal si le da gloria a Dios en esta What mañana? about you give glory to God this morning? Ahora este pacto And now this covenant también tenía una señal. also has a sign on it. Y en el punto 3 sobre la señal del pacto, And on the third point of the signs of the covenant, este pacto de Dios con Abraham, vemos que fue anunciado en el capítulo 12 this covenant of God with Abraham was announced to him in chapter 12 y ratificado en el capítulo 13, versículo 14 al 17. and ratified in chapter 13, verse 14 till 17. No tenemos el tiempo de leer todas las citas, pero usted puede anotar. We don't have the time to go through all those scriptures, but you can. Y luego también está ratificado en el capítulo 15, verso 1 al 18, And also ratified in chapter 15, verse 1 till 18. con el anuncio de la tierra y la promesa que esta descendencia será de un hijo de Sara, la estéril. With the announcement of the land and the promise that his offspring will be from a son of barren Sarah. Dios le dijo a Abraham, God says to Abraham, yo te voy a dar un hijo. I'm going to bear you a son. Él tenía 75 años, He was 75 years old. y Sara un poco menos. And Sarah was a lot less. Y luego a los 90 años, And at 90 years, Dios le dice de nuevo, vas a tener un hijo. and God has says to him, you're Te going voy a to have a bendecir. son. I'm going to bless you. Pero la promesa se cumple But the promise is fulfilled cuando Abraham tenía casi 100 años. when Abraham was reaching 100 years. Y su esposa tenía alrededor de 90 años. Sarah was around 90 years. ¿Se puede imaginar usted esa escena? Can you imagine that scene? Una abuelita de 90 años con una barriga. A grandmother pregnant? Yo no sé si Sara saldría a la calle para dejarse ver. I don't know if Sarah went outside to let people see her. Estoy especulando un poco sobre eso. I'm speculating a little. Y ahora estamos en el capítulo 17. Now we're in chapter 17. Todas estas promesas y estos pactos de Dios, All this pact, all this covenants, se God establece una señal para el pacto. established a sign with the pact. Y eso está en el capítulo 17. It's in chapter 17. Y yo quiero leerlo esta mañana. I want to read it this morning. Capítulo 17, versos 7 y 8. Chapter 17, verse 7 till 8. Y luego 10 al 14. Then 10 and 14. Y dice así, y estableceré mi pacto entre mí
y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in the generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man-child among you shall be circumcised, and the uncircumcised man-child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Entonces encontramos que la señal del pacto era la circuncisión. And now we see the sign of the covenant is a circumcision. Debía ser cortado el prepucio del miembro viril del hombre, There needs to be cut the member of the man. y cada hombre a los 8 días de nacido Every man from 8 days that has been born. se le era practicada la circuncisión. Circumcision is practiced. Ahora, toda esta señal del pacto All the signs of the pact of the covenant debía ser cumplido hasta la llegada de Cristo. needs to be fulfilled through when Jesus comes. Incluso Cristo fue circuncidado al 8º día. Also, Jesus was circumcised at the 8th day. Pero el apóstol Pablo dice Apostle Paul says, que ahora la circuncisión now circumcision, del nuevo pacto en el que estamos ahora, the new pact that we are nowadays, que es el pacto de la gracia, is the pact of grace, y es la inclusión de todos los hombres en el plan salvador de Dios, including all the men through God's plan of salvation, a través de la iglesia. through the church. El apóstol Pablo dice ahora, Apostle Paul says now, dice que la circuncisión ahora no es de la carne, and that circumcision is not from flesh, sino del corazón. from heart. Es decir, And it says, que cuando se predica un evangelio, when a preacher, they search evangelical, cuando se predica un evangelio, when they preach a gospel, donde se le dice a la gente, when you says to people, venga, usted no necesita hacer nada, venga a la iglesia come to church, you don't have to do nothing, y usted será salvo. and you'll be saved. Es suficiente con hacer la oración de fe. It's enough to make the prayer of faith. No, hay que hacer circuncisión del corazón. No, you have to make to do circumcision of Hay, heart. hay que cuidar el corazón. You need to take care of the heart. Y Jesús nos va a decir And God will say, que no nos confiemos del corazón, don't trust the heart. porque de él salen todas las malas cosas. All things bad do come from the heart. El adulterio, Adultery, la fornicación, fornications, la mentira, the lie, el engaño, the la mentira. lie. Todo sale del corazón. All things do come from all the heart. Abraham cumplió con la señal del pacto. Abraham fulfilled the pact. ¿Estamos circuncidando nuestro corazón? Are we circumcising our heart? ¿Estamos cuidando lo que almacenamos en nuestro corazón? Are we taking care of all the things that we put here in our heart? ¿Estamos siendo cuidadosos con los sentimientos que tenemos en el corazón? Are we very cautious with all the sentiments that we have in our heart? Ahora encontramos a Abraham And now we found Abraham como parte final de este episodio 7, as a final part of this episode. en lo que fue la prueba más grande que Abraham tuvo que vivir. It's a big test that Abraham needs to go through. Estamos en una época We are in an epoch donde se hace culto al bienestar y a la alegría. we make service, we make cult through for benefits of happiness and joy. Pero nadie quiere hablar del sufrimiento. But no one wants to talk about suffering. Nadie quiere hablar de sacrificio. No one wants to talk about the sacrifice.
si habla esa iglesia de sacrificio, ese pastor no me gusta. If that church talks about sacrifice, that pastor, I don't like him. Parece ser que la iglesia se ha divorciado And it seems that the church has divorced de la realidad del sufrimiento. from the reality of suffering. Pero eso no es bíblico. That's not biblical. A través de toda la historia del Antiguo Testamento, Through all those history of the Old Testament, todos los hombres de Dios en la Biblia all the men of God through the Bible, sufrieron pruebas terribles. suffering a lot. Y no solamente ellos, sino en el Nuevo Testamento. Not only them, but also in the New Testament. El Hijo de Dios también sufrió muchas aflicciones. The Son of God also has gone through a lot of afflictions. Y esta prueba And this test no es otra cosa, is not something else, sino una demostración para los espectadores de la historia del Padre de las Naciones. but a demonstration of this for the spectators of the history of the Father of the nations. Esta prueba que Dios le hace a Abraham, This test that God makes with Abraham, yo la entiendo no como una prueba para que él viera su amor a Dios, that he can see through this test the love of God. sino que es una prueba But it's a test para nosotros los que leemos la historia. but for us to read the story Desde que Dios no escogió a Abraham, that God then chose Abraham, porque Abraham era un hombre que amaba el pecado, because Abraham loves sin, porque Abraham era un hombre que tenía problemas para obedecer a Dios, because Abraham has a problem to obey God. sino que Dios escogió a Abraham God had chosen Abraham porque Abraham estaba comprometido con Dios. because Abraham was compromised with God. Y esa prueba es And that test was que él debía sacrificar a su único hijo. that he had to sacrifice his only son. Y Dios le dijo, yo quiero que me des a tu hijo, And God says, I want you to give me a tu your son, único hijo, your only son, a quien tú amas, and the one that you loved, y que me lo sacrifiques a mí and you sacrifice him to me en el monte Moriah. in the Mount Moriah. Y él no le dijo a Sara, And he didn't say to Sarah Dios me dijo que entregara a mi hijo en el monte Moriah. to bring my son to the Mount Moriah, Porque si él le dice eso, because if you say to Sarah like that, Sara se lleva a su hijo bien lejos de Abraham. Sarah will get her son and go far away. Sino que él se levantó de mañana And he woke up very early, y cargó su asno put all his donkey, y se fue con un criado, and went with con un sirviente, a servant, y se llevó a su hijo. and brought his son, Y llevaban leña, and brought woods, y llevaban fuego, fire. y cuando llegaron al pie de la montaña, And when they reached the top of the mountain, él le dijo a los servidores que él tenía, and he says to his servant that he had, quédense aquí. be still here. Mi hijo y yo, dice My él, son and I iremos will go a la cima de la montaña, to the top of the mountain, adoraremos. praise, Y él no dice volveré, and he says, didn't says that él we'll be dice, back, volveremos. and we will be back. Porque dice la Biblia The Bible says que él tenía tanta fe en Dios, that he has a lot of faith in God, que él creía and he believed que Dios era poderoso that God was powerful para que resucitara a su hijo de entre los muertos. to get out back his son through the death. Efectivamente, Hebreos capítulo 11, And effectively, through Hebrew chapter 11, versículo 19, verse 19, dice que él sacrificó a su hijo. that he sacrificed his son. No fue que literalmente él lo sacrificó, It doesn't literally that he sacrificed. porque cuando él estaba para sacrificarlo, But when he was there to sacrifice, la voz de Dios le dijo, detente, Abraham, the voice of God says, hold still, Abraham. yo sé que tú me amas, I know that you love me. me amas más que tus propios You hijos. love me more than your own Oh, son. ese es el amor que Dios demanda de la iglesia. That's the love of God that demands us. Un amor que va más allá de nuestra familia. Love that goes way beyond your family. Es sencillo servir a Dios cuando toda la familia te apoya. It's very easy to serve God when family Te apoya, está contigo. support you. Pero qué difícil es Well, how difficult it is cuando estás en la iglesia, when you are at church, cuando quieres servir a and you Dios want to serve God, y la familia no entiende and family doesn't understand, y te dan la espalda. and it gives back your back. El desafío que tienes hoy, And the challenge you have, ¿te vas a detener por eso? you're going to hold still for that? ¿O vas a seguir y vas a subir a la montaña y ofrecer a tu familia a Dios? Or are you going to the top of the mountain to offer your family to God? Y cuando Isaac But when Isaac ve a su papá sees his dad que está preparando el sacrificio is preparing the offering, y que pone la leña and put all the woods y pone la leña and fire en el altar, at the
the altar y hace el altar. and make the altar. Isaac le pregunta, And Isaac asked him, papá, Father, ¿tenemos leña? we have wood, we have ¿Tenemos fire, fuego? we have fire, ¿Está el altar? the altar is there. ¿Dónde está el cordero? Where is the lamb? No tenemos la ofrenda para el We sacrificio. don't have the offering for ¿Qué the le altar. dijo Abraham? Abraham says to him, Dios se proveerá de cordero. God will provide the Dios se lamb. proveerá de cordero. God will provide the lamb. Tenemos que imaginarnos We need to imagine a Abraham tomando a su hijo, Abraham taking his child. esta sociedad amadora de sí mismo. This society that loves himself. Cuando lee esta parte de la escritura, When you read this part of the scriptures, dice, este Dios es un Dios muy que yo no lo quiero. that's a God that I don't love him. Porque esta sociedad Because this society es amadora de sí misma, loves himself. pero no amadora de Dios. Doesn't love God. Y nadie quiere sufrir. And no one wants to suffer. Y nadie quiere ser probado por Dios. And no one wants to be in the fire. Pero si has decidido servir a But Dios, if you decide to follow God, sufrirás aflicciones you're going to suffer y affliction persecuciones. and persecution. Y vendrá mucho dolor sobre tu vida. And there's a lot of pain we're going through your life. Pero la fe que se abraza de But Dios the faith that you embrace God, no es una fe que será avergonzada. it's not a faith that is going to be ashamed of. Es una fe que será recompensada. It's a faith that is going to be rewarded. Y esta prueba And this test de Abraham, of Abraham, donde él tenía que dar a su hijo, that he needs to give his son, él lo puso en el altar. he put it in the altar. Y Dios dice, no, And God says, no, ahí hay un cordero. there is a lamb. Y en aquel monte And in that mountain, donde él estaba ofreciendo a su hijo, where he was offering his en son, ese mismo monte, and at that same mountain, 2000 años después de este sacrificio, 2,000 years after that sacrifice, donde su hijo fue librado de la muerte, where his son was saved from death, en ese mismo monte, that same mountain, el monte Moriah, Mount Moriah, que se llama ahora el monte La Calavera, it was called nowadays the Mount of Calavera, el Hijo de the Dios Son of God iba a ser ofrecido, was be offering, pero él no iba a ser librado, but he was not going to be liberated porque él tenía que perdonar tus pecados because he needs to forgive your y sin, perdonar mis pecados. forgive my sin. Es por eso que estar aquí en esta mañana And for us to be here this morning y pretender abrazar la fe de la Biblia and pretends to embrace the faith of the Bible, no debe ser algo que está lleno de pretextos needs not to be with a lot of pretexts y llenos de excusas, and with a lot of excuses. porque el sacrificio que se ofreció en la cruz Because the sacrifice that he offers at the cross es más grande que cualquier sacrificio que usted y yo podamos is hacer. more big than another sacrifice that we can be done. Oh, a su nombre sea la gloria en esta mañana. Jesus this morning. Y voy terminando ahora. And I'm finishing now. La mayoría de las promesas dadas a Abraham Most of the promises given to Abraham tuvieron su cumplimiento, su descendencia, had their fulfillment in his descendants con la constitución de la nación de Israel. with the constitution of the nation of Israel. Pero la mayor y más grande promesa But the greatest and greatest promise fue la de su simiente, was that of his seed, que hacía referencia a la venida del Mesías prometido y la redención de la humanidad. that made reference to the coming of the promised Messiah and the redemption of humanity. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios prometió que vendría un redentor? How many years have passed that God has promised the Savior is coming? Desde la promesa de Dios a Abraham, Since the promise of Abraham, 2000 años. 2,000 years. Eso es interesante, reflexionar un poco antes de irnos de aquí esta mañana. It's very interesting to see that if we leave this morning. Porque esto debe animarnos a la realidad de no olvidar que nosotros también recibimos una promesa dada a los primeros apóstoles. This should encourage us to the reality of not forgetting that we also received a promise given to the first parents of the church, Cuando el Señor les prometió que regresaría. when the Lord promised them that He would return. Cuando el Jesús que nació en las tierras de Belén When Jesus was born in the land of Bethlehem y que había sido prometido, and was promised, y en el momento cuando llegó la hora de su nacimiento, and at the time that He was needed to be born, la Biblia dice, Bible says,
En el libro de Lucas, in libro de Lucas, the book of Lucas, capítulo 2, versículo 21. in chapter 2, verse 21. Usted lo puede leer en su You casa. can read it at home. Que había un hombre que se llamaba Simón, There was a man called Simon, que era temeroso de who Dios was very feared by God, y que el Espíritu Santo moraba en él and the Holy Spirit lived in him, y que a él le había sido prometido and he was promised, y le había sido revelado and was revealed of por el Espíritu by the Santo Holy Spirit. que él no iba a morir hasta no ver el nacimiento del Salvador, He is not going to die till he sees hasta ver el nacimiento del Salvador. the born of the Savior. 2000 años habían pasado 2000 years have passed, desde la promesa dada a Abraham, and the promise given to Abraham. pero Simón estaba confiado. But Simon was very trusted God. Las generaciones que fueron pasando una tras otra Generations went after and after, recordaban la promesa de un Salvador. remembering the promise from God, from the Savior. Estoy muy entristecido con la iglesia de hoy. I'm very saddened nowadays with the church. Tengo una deuda como pastor. I have a doubt as a pastor. Por eso estoy dedicado a la predicación expositiva, capítulo por capítulo de la Biblia. That's why I'm exposing chapter by chapter, Porque el Señor prometió que Él iba a regresar con su iglesia. because God promised that He will come back for Her church. Pero cuando vamos a la iglesia en la internet, en la televisión, But when we go to church through internet or television, un sector muy grande de la iglesia. a very big section of ¿De the qué church. está hablando la iglesia hoy? What does the church talk ¿De nowadays? cómo ser exitoso? How to be successful, ¿De cómo hacer más dinero? how to make more money, ¿De cómo traer dinero a la iglesia, hacer al pastor más rico? how to bring money to church to make the pastor more ¿De richer, cómo ser feliz? how to be happy, ¿De cómo ser exitoso? how to be successful, ¿Y cuántos están hablando de la venida del Señor? and how many of them is talking about the coming of God. Y entonces tenemos que pensar que hay mucha similitud entre la promesa de Abraham y la promesa de los apóstoles. And we need to, Hay mucha similitud entre la promesa de Abraham y la promesa de los apóstoles. there's a lot of meaning in the La promesa de promise, Abraham in the promise of Abraham y la promesa a los discípulos. and the promise to the disciples. Han pasado 2000 años también desde que Cristo dijo que Él regresaría. 2000 years have passed when God has said He will come. Pero cuando Jesús nació, When God was born, dos personas only two persons en el templo, in the temple, en el día de su circuncisión, in the day of His circumcision, estaban esperando verle. was waiting to see Him. Simón y Ana. Simon and Anna. Los dos The two of them estaban entregados, were very estaban dedicados dedicated a la oración, to the prayer, a la palabra, to the word, a la congregación. to congregate, El asistir al templo to assist in the temple. no era si había tiempo, Not like I have time, no era si ellos podían. not that I can. Ellos estaban aguardando ver al Salvador. They were waiting to see the salvation. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, The question that we need to do this morning: ¿estamos esperando al Señor? are we waiting God? ¿Sabe usted que estamos a las puertas del evento del glorioso rapto de la iglesia? Do you know that we are at the gates of the glorious event of the rapture of the church? ¿Sabe usted que muy pronto la iglesia va a desaparecer de la tierra? Do you know that sooner the church will disappear from us? Póngase de pie en esta mañana conmigo. Aleluya. This morning. Oh, ¿sabe usted que el Señor viene pronto por la iglesia? Do you know that God will come soon for His Le church? consuela saber que no somos de esta tierra. Does it come from comfort that we are not from this land? Dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros. God, the Bible said that we are like pilgrims. Pero gran parte de la iglesia está dedicada a predicar, A big part of the church is to preach, de amar más este mundo, to love more this de world, prepararnos para vivir más en esta to tierra. prepare more to live on this earth. Pero no somos de esta tierra. But we are not from this earth. Cristo viene pronto. God will come soon.